Buenos días. Damos inicio al diplomado en Legislación y Fiscalización Laboral. El docente de hoy será el doctor Francisco Rojas Rodríguez, abogado por la Universidad San Martín de Porres, profesor de los cursos de Derecho Laboral y Derecho Procesal Laboral en la Universidad Tecnológica del Perú y en la Universidad San Martín de Porres, consultor del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, conferencista, autor de artículos en temas en su especialidad. Damos inicio al diplomado. Ya, gracias. Ya. Bueno, señores, ante todo, buenos días. Para mí es gratificante una vez más estar en un nuevo diplomado. Esta vez el diplomado, tal como ustedes pueden apreciar en el rótulo, en el título, en el enunciado del mismo, está referido a dos tópicos concretos: la legislación laboral y el tema de fiscalización laboral. Entonces está extendido bajo dos parámetros, bajo dos tópicos bien claros. La parte que me corresponde desarrollar a mí es la parte de legislación laboral. Y dentro del terreno de la legislación laboral, que es muy amplia, muy ampulosa, vamos a centrarnos fundamentalmente en la parte medular de lo que es la legislación laboral individual, o sea, lo que es el derecho individual. Porque como ustedes bien saben, sobre todo los que son abogados o los que están familiarizados con el mundo jurídico, cuando uno estudia derecho laboral en la universidad, estudia primero derecho individual, que tiene que ver propiamente con el contrato de trabajo, luego estudia derecho colectivo, donde está la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga, y finalmente el último tramo de este recorrido académico es el derecho procesal laboral. Entonces, como ustedes comprenderán, pues el terreno del derecho laboral es muy amplio. Y luego el otro segmento está referido al tema de fiscalización laboral, propiamente al tema del SUNAFIL, que es un tema muy importante porque con la creación del SUNAFIL, entidad que ya tiene más de 4 años de creada, se va por los 5 años, vemos la presencia de una Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral que lo único que quiere fundamentalmente es crear todo un panorama mucho más claro para que la inspección laboral logre su cometido, logre plasmarse de manera eficiente. Entonces, dicho esto, nosotros hemos considerado con la dirección del Instituto de Capacitación Jurídica algo muy importante. El día de hoy es la clase introductoria. Generalmente en la clase introductoria se daba un panorama del curso en general, una presentación del curso en general. Pero hemos tomado la decisión de que en esta hora que tenemos, ganarle tiempo al tiempo de manera mucho más productiva. Entonces, el día de hoy hemos seleccionado un tema referido a la contratación laboral, su problemática, la problemática de la contratación laboral en el Perú y la aplicación del principio de la primacía de la realidad. Ahora, lo que conversemos el día de hoy, los puntos de acercamiento sobre este tema, van a ser en extenso desarrollados como parte del diplomado. Pero lo que me interesaba es presentar un tema concreto para que ustedes vean la importancia que implica conocer toda esta temática. ¿Ok? Entonces yo los voy a acompañar las 4 primeras clases en lo que es propiamente legislación laboral. Entonces, insisto, nosotros, más bien voy a aprovechar, porque es bueno también precisar, yo quiero que cada uno me precise cuál es su profesión o a qué se dedican para más o menos tener una idea clara para poder explicarlo de manera mucho más transparente y que no exista ningún problema en el uso de la terminología. A ver, señorita, ¿usted qué estudia? ¿Profesora? Profesora, correcto. ¿Usted? Docente. Docente, muy bien. O sea, educación. Muy bien. ¿Usted, señorita? Yo soy graduada en Derecho. Ya, Derecho. Sí, ya. Estoy trabajando en el área de inspecciones en Ya, muy bien, señor. La Dirección Regional del Callao. Ya. ¿Usted? Derecho. ¿Cómo? Derecho. ¿Y usted, señor? Bueno, muy bien, perfecto. Ya. ¿Por qué hago esta pregunta siempre? Porque hay algo importante. El manejo de la terminología
hace que el curso sea más didáctico. Entonces no es lo mismo hacer un curso para personas, ¿no?, que son especializadas en Derecho, que hacerlo para personas que tienen diferentes profesiones. Yo he tenido varias experiencias muy interesantes. Por ejemplo, cuando ha habido concurso del SUNAFIL y hemos tenido la suerte de dictar algunos cursos, hemos tenido pues presencia variopinta de varios profesionales, ¿no?, administradores, psicólogos, ingenieros, médicos, abogados. Entonces lo que pretendemos en el curso es que se capte la idea, que se entienda. Indudablemente hay una presencia incidente mayoritaria en el tema jurídico, eso no lo vamos a negar, pero en todo caso, si dentro de la explicación hubiera algún vacío, hubiera alguna duda, hubiera algún tema que no esté completamente claro, simplemente me levantan la mano y me dicen: profesor, por favor, acláreme este punto. Sobre todo a los que son, ¿no es cierto?, a los que no están en el ámbito jurídico, fundamentalmente. ¿Correcto? Entonces, si hay alguna duda en algún término que ustedes no capten o quieran que yo lo aclare o lo precise, no hay ningún problema. ¿Estamos? Ya. Perfecto. Ya. Por ejemplo, este tema que traemos el día de hoy a colación es un tema muy interesante. Porque, ¿qué sucede? A ver, vamos a plantearlo de la siguiente manera. ¿Cuál es el gran problema? Porque por ahí hay que comenzar. ¿Cuál es el gran problema que existe en el Perú y que es su talón de Aquiles y que es prácticamente el mal endémico, ¿no? Es una suerte de problemática que tiene una serie de incidencias, ¿no?, una serie de consecuencias nefastas. Fíjense, el gran problema del Perú es la informalidad. Por ahí vamos a partir, ¿ya? La informalidad. Entonces, aquí recurrimos a los economistas. Según los estudios que se han hecho, según la misma versión de economistas como González Izquierdo, etcétera, actualmente, y es triste decirlo, y es duro decirlo, la informalidad en el Perú está entre el 70 y 72%. ¿Ok? Vamos a cerrarnos en 70 para ser benévolos. El 70% de la informalidad. Y es algo terrible, ¿por qué? Porque desde el 2003, o sea, hace más o menos 15, 16 años, se han estado dictando una serie de normas para luchar contra la informalidad. Pero lamentablemente la informalidad no se ha detenido, al contrario, se ha acrecentado. Por eso le digo, es triste decirlo, pero es la verdad, no podemos ocultar el sol con un dedo. Por eso le decía que la informalidad que estaba en 70% se elevaba a 72%. Pues yo quiero ser benévolo, lo quiero cerrar en 70%, ¿correcto? Y se mantiene ese estándar. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la informalidad atraviesa el terreno laboral. Por eso hablamos de informalidad laboral. Entonces, la informalidad laboral también es el 70%. Y aquí estamos entrando al punto central de la explicación. ¿Qué quiere decir esto en términos sencillos, en términos sensatos? Quiere decir que de cada 10 trabajadores, ojo, 3 son formales y 7 son informales. Ahí está el meollo del asunto. ¿Correcto? 3 son formales y 7, o sea, más del doble, son informales. Para decirlo en términos claros, como diría alguien hablando en cristiano, la informalidad laboral, bajo este esquema, significa que estos 3 trabajadores que son formales, laboralmente, son aquellos que están en planilla, que tienen un contrato de trabajo, que tienen beneficios sociales, que están asegurados en esa LUD o una entidad que le presta salud, o una EPS o el SIS, en el peor de los casos, que están en un sistema pensionario, sea la ONP o la FP,
que tienen CTS, vacaciones, gratificaciones. ¿Me están entendiendo? Este es el formal. Contrario sensu, como se diría en el mundo jurídico. El informal es aquel que está suelto en plaza, es aquel que está suelto en el mercado, como diría en el argot, en el mercado persa. Es aquel que no está en planilla, es aquel que se le paga la mano, es aquel que si tú le hablas de CTS, vacaciones, gratificaciones, piensa que le estás hablando en chino mandarín, porque no saben ni qué cosa es eso. ¿Me están entendiendo? ¿A dónde quiero ir? Son aquellos que se le paga la mano. La señorita que está en la Dirección Regional del Callao me está entendiendo más. Es el gran drama. La gran mayoría está en la informalidad. La gran mayoría, ¿no? Entonces, eso da pie, por eso, a que en el Perú el principio que vamos a ver en el desarrollo del curso, hay un principio que les quiero adelantar que es parte del tema de hoy, introductorio. ¿Cómo podemos nosotros salvar, darles una tabla de salvación a estos 7 informales? O sea, ¿cómo tratamos de protegerlo? Por lo menos, ¿cómo tratamos de decirles, señores, ustedes tienen aquí una herramienta que les va a permitir salvar esa relación laboral que está encubierta, que está disfrazada, ¿no? Producto de la informalidad. Porque esta persona se le paga la mano. Esta persona no tiene ningún documento, no tiene absolutamente nada que acredite el vínculo laboral. Si razonáramos de una manera sencilla o formalista, diríamos que estas 7 personas están destinadas al olvido, están destinadas a que sus derechos sean conculcados, a que sus derechos sean vulnerados, ¿no? A navegar simplemente en la desidia. Pero para esto, el derecho laboral ha creado un principio que se llama primacía de la realidad, ¿ok? Es un principio que vamos a repetir constantemente. ¿Y por qué incido bastante en este principio? Porque en la vía administrativa y en la vía judicial, el principio de la primacía de la realidad se aplica en casi un 80%. O sea, cuando uno va a la vía administrativa y cuando uno va a un proceso judicial laboral, la mayoría se avala en el principio de la primacía de la realidad. Un poco adelantando, la primacía de la realidad, como su nombre lo indica, ¿qué es lo que tiene mayor valor? ¿El documento escrito o los hechos? Los hechos, pues se llama primacía de la realidad. Los hechos, los acontecimientos están por encima del documento. Entonces, hay una suerte de prevalencia, hay una suerte de predisposición por priorizar la realidad sobre el documento. Después vamos a ver el principio, no se preocupen, lo estoy adelantando para tener un panorama. ¿Ok? Ya. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante? Ya me han entendido, ¿no? Entonces, el gran drama, repito, es la informalidad. La informalidad laboral significa que de cada 10 trabajadores, 3 solamente están en planilla, tienen contrato de trabajo y gozan de los beneficios sociales. Pero la gran mayoría no está en ese escenario. La gran mayoría navega en la informalidad. Por eso quiero dar otro dato, antes de entrar al tema. Otro dato muy importante. Miren, a ver. Según el esquema planteado por nuestra normatividad, lo que pasa es lo siguiente, a ver, para que me entiendan bien. Nosotros el conflicto laboral lo podemos solucionar mediante 2 vías. La vía administrativa y la vía judicial, ¿correcto? La vía administrativa, acá podemos poder judicial. Entonces, a ver, un trabajador, que es lo más clásico, pues generalmente, ¿quién es el que tiene el problema? El trabajador, ¿no? Ustedes, por ejemplo, yo he tenido la suerte de ser funcionario 10 años en el Ministerio de Trabajo, en la Dirección de Capacitación. Entonces, cuando uno va a la sede del ministerio, la avenida Salaverry 655 Jesús María, se encuentra todos los días en el frontis una larga cola.
y se atiende 300 personas por día con ticket. Usted hace una encuesta ahí. ¿Por qué está ahí? Porque no me han pagado, me han depositado mis CTS, me deben gratificaciones, me han despedido arbitrariamente, o de repente una mujer en estado de gestación, que es un despido nulo, ¿no? La cosa es que la gran mayoría de los que están haciendo esa larga cola, ¿no?, son trabajadores que se han visto afectados por alguna suerte de incumplimiento por parte del empleador. Entonces, según nuestro marco legal, de manera general, este trabajador, que es esta X que he puesto acá, este trabajador podría ir directamente al Poder Judicial. ¿Me dejo entender? Debería ir directamente al Poder Judicial. No necesita ir previamente al Ministerio. O sea, no necesitaría previamente ir al Mintra o ir a la Dirección Regional de Trabajo del Callao, aprovechando la presencia de su compañera, o ir al SUNAFIL, ¿no?, que son las vías previas, ¿me entienden? Ya. No necesitaría ir, ¿por qué? Porque se supone que está en planilla, tiene un contrato y tiene toda su documentación laboral. Pero ¿por qué la gran mayoría se va al SUNAFIL? ¿Por qué la gran mayoría recurre a la inspección laboral? Ahí está justamente la explicación. Por la informalidad. Porque acuérdense, esto lo digo para todos, ¿quién gana un proceso judicial? Un proceso judicial se gana con pruebas. ¿Me están entendiendo? O sea, mientras yo presente las pruebas o tenga las pruebas más contundentes, más sólidas, gano el proceso. Si mis pruebas son débiles, son endebles, pierdo el proceso. Esa es la regla en el proceso judicial. Por eso se hace con una balanza. Entonces yo pongo en una balanza la prueba más sólida, esa es la que gana. ¿Me entienden? Entonces ustedes comprenderán que si una persona se le paga la mano, porque es informal, no está en planilla, no tiene contrato, ni siquiera tiene una cuenta en el banco, porque antiguamente se le abría una cuenta, no, se le paga la mano, como para que no quede huella, como diría la canción, que no quede nada. Entonces, pónganse en el lugar de esa persona. Si esa persona va al Poder Judicial, pierde, porque no tiene prueba. ¿Me están entendiendo? Entonces, miren cómo esto es una historia cíclica. ¿Por qué? Por eso es que la gran mayoría se va al Ministerio de Trabajo. Por eso que la gran mayoría recurre a las direcciones regionales de trabajo. Por eso la gran mayoría va a la inspección laboral. ¿Por qué? Se los pongo de una manera sencilla. A ver. Yo estoy trabajando, un ejemplo práctico. Yo estoy trabajando en una empresa textil o una empresa, no, está bien, una empresa textil en el Callao. A ver, en el Callao. ¿Correcto? Tengo ahí trabajando 15 años, pero de manera informal. No estoy en planilla, no tengo contrato, me pagan a la mano. Y de repente llega el día lunes, este lunes 4 de febrero, me presento como cualquier día y me dicen, señor Rojas, hasta aquí nomás. Yo en mi mente, eso es lo que también quiero que me entiendan, para el ciudadano de a pie, yo en mi mente soy trabajador, ¿sí o no? Porque finalmente yo estoy realizando un trabajo, ¿ya? Pero para mí, dentro de mi intelecto, dentro de mi forma de pensar, yo me considero trabajador. Entonces yo le digo, ¿por qué me impiden? Si yo no he hecho nada, no he cometido ninguna falta grave, etcétera, no me han dado ningún documento. Bueno, es orden de que usted ya no ingrese. Entonces, ¿qué hago yo? Me voy a la comisaría, donde está ubicada, ¿no es cierto?, la empresa, y solicito una constatación policial por despido arbitrario. Porque para mí, en mi entender, ¿no? Para mí, yo soy trabajador. Entonces me voy a la comisaría, ¿no? Y solicito una constatación policial. Entonces voy con un efectivo policial y hago la constatación. Entonces el policía va a preguntar, ¿lo conocen al señor Rojas, sí o no? ¿Trabaja acá, sí o no? De repente me van a negar como San Pedro negó a Jesús. ¿Correcto? Que es lo más clásico. Van a decir, no lo conozco ni en pelea de perro, nunca lo he visto, más bien mucho gusto en conocerlo. Porque así sucede, ¿no?
Pero ojo, acá hay algo muy importante que hay que aclarar, y es siempre bueno precisarlo. La constatación policial implica dos preguntas claves. Si me conocen y si he trabajado. Nada más, porque hay que precisar algo. El policía no es inspector laboral. O sea, el policía no va a decir, oiga, deme libro de planillas, ¿no? No, documentación laboral no pide. ¿Me están entendiendo? Su labor es estrictamente verificar si lo conocen o no lo conocen al denunciante y si trabaja o no trabaja. Más allá de eso no es su competencia. ¿Correcto? Por eso siempre aclarando. Ok. Entonces ya ganamos un primer documento, la constatación policial, independientemente de su contenido. ¿Se dan cuenta? Ya hemos ganado un primer documento que es la constatación policial. Luego de eso, vamos a la sede del ministerio o a la dirección regional del MINTRA, del ministerio. Sí, sí. Cuando va a la policía y hace la constatación policial y verifica que en efecto si es trabajador, si se le conoce, eso nos habilita que ellos puedan hacer preguntas como cuál es la remuneración mensual. No, por eso le digo que no. Porque si lo hacen y van con una hoja de... Claro, por eso le digo, la inspección laboral, ¿no? O sea, los inspectores de trabajo, la inspección laboral, ha señalado de manera clara. Mira, vamos a hablar de un principio que se llama razonabilidad, ¿ok? Hay un principio también de razonabilidad. Ya. Podemos hacer mención a cuestiones muy generales, pero lo que no pueden hacer es pedir documentación. ¿Me dejo entender? O sea, no le podrían pedir que le den, por ejemplo, la planilla electrónica, no le podrían pedir documentación. Cuestiones generales sí podríamos, tampoco vamos a ser cerrados, pero de ahí no se pueden exceder. ¿Me dejo entender? Porque si no estarían yéndose al campo del inspector laboral. Tiene que ser algo demasiado genérico, ¿ok? En verdad, vista la realidad, son muy pocos los casos, muy pocos, siendo realista, en que el empleador asume el reconocimiento de la relación. En la gran mayoría la niega, ¿correcto? Vista la práctica. Pero no niego esa posibilidad, ¿correcto? Pero lo que no se puede pedir es documentación, ¿ok? De repente de manera verbal se puede dejar constancia, pero de manera muy general. ¿Estamos? Bajo el principio de razonabilidad. Ahora, un tema muy importante. Una vez que se ha elaborado esa constatación policial, el trabajador se acerca a la sede del Ministerio de Trabajo y, sea dirección regional, ministerio, etcétera, va a procederse a hacer una inspección laboral. ¿Me están entendiendo? Ese es el camino. Entonces, ahí se va a derivar un segundo documento, el acta de visita inspectiva, ¿no? Como estamos hablando de despido arbitrario, se llama acta de inspección o de visita inspectiva o de inspección por despido arbitrario, ¿no? Es un acta que tiene ese título, por despido arbitrario. Entonces, de manera general, ¿cómo es esta acta? Esta acta se elabora por triplicado y hay una parte en donde se recoge la versión del trabajador y hay otra parte donde se recoge la versión del empleador. A ver, siguiendo el ejemplo. Por ejemplo, el trabajador dirá, yo vengo laborando hace 15 años, no me han pagado nunca ni CTS, ni gratificaciones, ni vacaciones, ni me han puesto en planilla, ni tengo contrato. El empleador dirá, el señor ha venido esporádicamente, ¿no? No ha tenido una relación laboral, ¿no? Ha sido contratado de manera esporádica, ha venido a colaborar esporádicamente y en el peor de los casos, ¿no? Es una relación de carácter civil, no es una relación de carácter laboral. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que en el acta están las dos versiones, ¿no? Las dos versiones, la versión del trabajador y la versión del empleador, ¿correcto? Pero miren, a lo que voy yendo. Este trabajador que no tenía ninguna prueba, ya tiene dos documentos, mal que bien. Tiene una constatación policial y tiene un acta de visita inspectiva. Luego de ahí un tercer documento, que es, esto se deriva al área de liquidaciones. Y el ministerio, hablo de la sede de Lima en donde yo he trabajado, elabora una hoja de liquidación de beneficios sociales, ¿no? Supongamos pues que el trabajador en el acta ha manifestado que percibía
el ingreso mínimo, que nunca se le pagó ningún beneficio y que ha sido despedido arbitrariamente. En base a esos datos, el ministerio le elabora una hoja de liquidación de beneficios sociales. ¿Me están entendiendo? Una vez que generamos esas 3 documentaciones, pasamos por un cuarto documento. Lo derivamos al área de conciliación administrativa. Hay que recordar que el Ministerio de Trabajo, que el MINTRA, tiene un área de conciliación administrativa. Pues se llama conciliación administrativa. ¿Por qué? Porque esos conciliadores son funcionarios del Ministerio de Trabajo. Pues se llama conciliación administrativa. Entonces, independientemente del resultado, se va a elaborar un acta de conciliación, ¿no? Un acta de conciliación. ¿Ok? Entonces, con estos 4 documentos que hace el trabajador, plantea su demanda ante el Poder Judicial, pero ya no está huérfano de prueba, me dejo entender, ya tiene por lo tanto estos 4 medios probatorios. Ahora, siempre es bueno aclarar, ojo señores, ojo, porque tampoco se trata de vender cebo de culebra, ni tampoco generar falsas expectativas. Esto me permite acceder al Poder Judicial con una demanda, pero no necesariamente me van a dar la razón. Eso siempre es bueno precisarlo. Por eso los que son abogados lo saben muy bien. Hay un principio que se llama la tutela jurisdiccional efectiva. Repito, un principio que se llama tutela jurisdiccional efectiva. ¿Qué significa? Que el Poder Judicial me tiene que abrir la puerta. ¿Me dejo entender? O sea, yo planteo mi demanda y el Poder Judicial me abre la puerta. Pero ojo, de ahí a que me dé la razón es cosa distinta. Porque de repente el demandado, que es el empleador, tenía la razón. ¿Me dejo entender? Sí tenía la razón. O sea, no había relación laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa demanda tiene 2 opciones. Puede ser declarada fundada o puede ser declarada infundada. ¿Me dejo entender? Pero ¿qué es lo importante de esto? Lo importante de la generación de esta documentación es que nos permite tener por lo menos algunos indicios de que se ha producido una relación laboral, ¿no? Nos permite ya contar con alguna documentación. Entonces, repito, si el Perú fuera un país formal, ¿no? Ya no habría el Ministerio de Trabajo, la doctora en el Callao respiraría. ¿Por qué? Porque la incidencia de personas que recurren al Ministerio de Trabajo se reduciría a su mínima expresión. ¿Por qué? Porque la gran mayoría tendría todos los documentos para irse directamente a la vía judicial. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿por qué se recurre no constantemente al Ministerio? Por eso es que el Ministerio de Trabajo está pues asfixiado. Pregúntenle a la inspección laboral. La inspección laboral está saturada. Han habido concursos, pero hay un informe de la OIT lapidario. Para que el Perú, por la cantidad de reclamos, pueda llevar a cabo una inspección laboral idónea, debería tener entre 2.000 y 3.000 inspectores. Y creo que no se llega ni a los 600 con los últimos concursos. Entonces miren el déficit que hay. O sea, y peor en unas direcciones regionales de otros lugares. Por ejemplo, hay lugares en el Perú en donde hay direcciones regionales en donde hay 2 inspectores, 3 inspectores, que ven derecho individual, derecho colectivo, intermediación laboral, tercerización, contratación de extranjeros, ¿no? Microempresa. ¿Me están entendiendo? Porque el inspector ve varios temas, no ve uno solo, ve varios temas. Entonces ya se imaginarán que está recontra saturado, ¿no? Entonces hay un déficit de inspección laboral en el Perú, lamentablemente. Entonces todo esto como un círculo vicioso. Pero lo concreto es entender esto, ¿ok? Por eso, en este escenario, ¿no? En este escenario de informalidad, la contratación laboral, lamentablemente, ¿no? Está en una situación de desventaja. Entonces, ¿qué ha pasado? A ver, vamos a ir un poco al grano. A ver. Ojo, siempre lo preciso. Esta es la clase introductoria.
el tema que estamos desarrollando lo vamos a plasmar con mayor amplitud en el resto de las clases, ¿ya? Lo único que quiero es que me estén entendiendo. Para mí es importante que me entiendan el panorama, ¿ya? A ver, miren, a ver. Vamos directo al grano, a ver. El contrato de trabajo. A ver. Les comento para los que no son abogados, y los que son abogados, están familiares con el derecho, me van a entender mejor. A ver, miren. En el derecho civil tenemos un código civil. En el derecho penal tenemos un código penal. Entonces la pregunta de la mañana es, ¿y en el derecho laboral? ¿No hay? Muy bien, esa es la respuesta correcta. No tenemos un código de trabajo. ¿Correcto? Por eso les digo esto, ¿por qué? Porque quien les habla acaba de cumplir 22 años, a ver, 26, sí, me voy para 23. 23 años como profesor universitario, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Son 23 años, que me inicié el año 96 en mi alma mater, la Universidad Particular San Martín de Porres. Que me da pena que su castillo de la avenida Javier Pablo lo habían tirado abajo. Bueno, para los que estudiamos ahí. Entonces, ¿qué pasa? Yo vengo 23 años enseñando estos cursos. Entonces, como les digo, ¿no? Ya es una experiencia más o menos regular. He sido 10 años funcionario del Mintra, también agradezco a la vida. He sido 2 años juez laboral, también agradezco. Entonces, hay algo de experiencia, algo me permite hablar por eso con bastante énfasis. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando era alumno, la gran mayoría no entraba a la clase de laboral. O sea, el turismo académico. ¿Ok? Cuando he sido profesor lo he vivido en carne propia. No, ese curso no. Eran, porque tenía yo 30, 40 alumnos, solamente venían 8 o 10. Entonces, un poco preguntando, he llegado a la conclusión por qué la mayoría le tiene repulsa al derecho laboral. Una de las razones es esta. Porque miren, el civilista tiene todo en su código civil. El penalista tiene todo en su código penal. Pero el laboralista no hay código. El gran problema, voy a citar a 2 grandes laboralistas peruanos, si me permiten. Primero, que en paz descanse, el gran profesor de Derecho Laboral, el padre de la nueva Ley Procesal del Trabajo, el maestro chiclayano don Mario Pasco Cosmópolis, que fue ministro de Trabajo. Don Mario Pasco, gran referente del derecho laboral peruano, decía que la normatividad laboral tiene un gran problema. La normatividad laboral está descuartizada, está fragmentada. Por eso, ¿cuál es el problema? Que la normatividad laboral, al carecer de código, está dispersa, ¿no? Está dispersa. Por eso, por ejemplo, a ver, si yo quiero revisar algo sobre el contrato de trabajo, tengo que buscar la 728. Si yo tengo que buscar algo sobre CTS, tengo que irme al decreto legislativo 650. Si yo quiero revisar algo de gratificaciones, a la ley 27735. Si yo quiero revisar algo sobre utilidades, al decreto legislativo 892. Y me quedo hasta mañana y no hacemos el tema. Porque cada institución, cada tema del derecho laboral tiene su ley. ¿Me están entendiendo? Entonces, don Carlos Blancas, el otro gran laboralista de la Católica, creo que ahí lo pinta de cuerpo entero todo, ¿qué decía? Don Carlos Blancas decía, el doctor Carlos Blancas decía, para ser laboralista hay que ser un arqueólogo del derecho. A ver, ¿qué hace un arqueólogo? Busca lo que está perdido, ¿sí o no? Entonces, si yo quiero especializarme en derecho laboral, como no tengo un código, tengo que navegar, tengo que buscar la normatividad. ¿Me están entendiendo? Entonces, eso se hace más complicado. Pero yo les digo algo a los alumnos. Cuando uno tiene vocación, eso se supera. Porque si tú tienes vocación,
esos aparentes obstáculos no lo son, ¿me entiendes? Cuando tienes vocación, al contrario, esos supuestos obstáculos, esas piedras en el camino te estimulan más. Por eso yo recuerdo que cuando terminé la universidad, a mí y a mi compañero de la universidad nos tildaron de locos, porque fuimos los únicos dos que nos íbamos a dedicar al derecho laboral. Yo recuerdo que en esa época estaba todavía la flexibilización laboral, y muchos decían, el derecho laboral ya está muriendo. ¿Cómo vas a dedicarte a una disciplina que está prácticamente en estado de coma? Está en cuidados intensivos, está para que le pongan las lápidas que en paz descanse. Estoy hablando de los inicios de los 90, pero ahora yo quisiera encontrarlos y decirles que hemos resurgido como el ave fénix, que cuando yo estudiaba había un solo libro de derecho laboral, de Rendón Vázquez, no había nada más. Ahora vamos, ¿y cuántos libros de derecho laboral? Hay infinidad de obras. El derecho laboral se ha desarrollado notablemente. No tenemos derecho laboral privado, público, etcétera, etcétera. Tenemos previsional, seguridad social, seguridad de salud en el trabajo. O sea, el derecho laboral ha crecido de una manera enorme, ¿ok? Eso es bueno. Para los que no se han dedicado es gratificante, ¿ok? Entonces, vuelvo a insistir. Con ese panorama, ¿no?, de un poco de desidia, un poco de desinterés con el derecho laboral, hay que enfrentar lo siguiente. A ver, el contrato de trabajo se encuentra regulado en el decreto legislativo 728. Es una norma que yo voy a sugerir que se las alcancen la próxima semana, porque es la norma con la que vamos a trabajar. O sea, si hay una norma que es la norma catalizadora o es la norma que cubre el desarrollo de la contratación laboral en el Perú, esa norma es el decreto legislativo 728, ¿no? ¿Que cómo se llama esa ley? De repente alguno lo recuerda. Muy bien, pero que tiene una historia que es bueno recordar. ¿Cómo se llamó inicialmente a la 728? Muy bien. La 728 nace el año 91. Se le llamó Ley de Fomento al Empleo. ¿Y cuándo pasa a ser Ley de Productividad? El año 97. El año 97 se convierte en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. ¿Ok? Inclusive las malas lenguas decían que ese nombre de Ley de Fomento al Empleo era un nombre contradictorio, porque en vez de llamarse Ley de Fomento al Empleo, debió de llamarse Ley de Fomento al Despido. Y ahí lo dejo con puntos suspensivos, porque no quiero entrar en política, no quiero arruinar mi clase del día de hoy, pero hago un entendedor pocas palabras, ¿ok? Pero como bien ha dicho la señorita, la felicito, desde el año 97, que se dio la 00397-TR, se llama Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Entonces, en esta norma, se encuentra desarrollado el contrato de trabajo. ¿Estamos? Entonces, el artículo 4, ¿no? El artículo 4 del decreto legislativo 728 establece en su párrafo inicial lo siguiente. Dice textualmente: en toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Pero aquí me interesa algo. ¿Cómo yo detecto que estamos frente a un contrato de trabajo? Desde el punto de vista jurídico, un contrato de trabajo se presenta, se hace tangible a través de sus llamados elementos esenciales. ¿Estamos? Elementos esenciales. Entonces veámoslo de esta manera didáctica. Acá tenemos al trabajador y acá tenemos al empleador, los dos sujetos laborales, ¿ok? Ya. El trabajador, ¿qué lleva la relación laboral? Su fuerza laborativa, su fuerza de trabajo. ¿Cómo le llama la doctrina a ese trabajo, a esa fuerza laboral? La doctrina la llama prestación personal del servicio, ¿correcto? Entonces, el primer elemento, ¿cuál es? La prestación personal del
servicio. Primer elemento esencial, ya. Una vez que el trabajador presta personalmente el servicio, lo hace por amor al deporte, por amor al arte, lo hace porque es un filántropo, porque el tiempo le sobra, o tiene la, no, o sea, ha ganado la tinca. ¿Por qué? O sea, como dice Neves, el laboralista, o sea, detrás de la fuerza laboral está la finalidad productiva. O sea, ¿qué es lo que persigue el trabajador a cambio de esa fuerza? El pago de una remuneración. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el segundo elemento? La remuneración. Recuerden la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Párrafo final del artículo 22. Todo trabajo es voluntario y tiene que estar debidamente remunerado. Por lo tanto, la OIT también dice lo mismo. Por lo tanto, si alguien trabaja sin recibir remuneración, no es un contrato de trabajo. A ver, ¿cuál sería un ejemplo real? A ver, para que no quede solamente en teoría. ¿Saben cuál es el ejemplo clásico de un caso en donde no hay pago de remuneración? El voluntariado. ¿Ven esas personas que dicen voluntariado? ¿No? En los ministerios, a veces no. Sobre todo en los hospitales, ¿no? Dice voluntariado. El voluntariado es una labor que es ad honorem. Entonces, el voluntariado. Por eso yo siempre pongo el ejemplo a los alumnos, ¿no? Imagínense, pues, que venga alguien que no conoce laboral y le diga al voluntariado, yo te voy a plantear tu demanda de pago de beneficios. Cuando eso llegue a un juzgado laboral, el juez se va a caer de espaldas como condorito. Exijo una explicación. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que si sabes que el voluntariado no es relación laboral, me plantees una demanda de pago de beneficios sociales? ¿Me dejo entender? Por eso que la especialización también es muy importante, ¿no? Por eso los abogados que son jóvenes tienen que tratar de especializarse en un tema. No podemos pretender conocer de todo, es imposible. Igual en el tema de educación, ¿no? Hay educación, hay personas que se especializan para enseñar en nido inicial. No es lo mismo. No es lo mismo que tú enseñes en el nido que tú enseñas a alumnos de secundaria, ¿no? De repente por ahí voy a buscar en educación que me explique ahora esto del cambio de las notas por estas nuevas palabritas que hay, porque de verdad que yo no lo entiendo, ¿no? Algún día me lo tendrán que explicar. Bueno, ya. Entonces, ¿qué ha pasado? A ver, ¿qué ha pasado? Entonces, aquí viene el segundo elemento, pero recuerden algo que es vital, y les planteo la pregunta para que ustedes me lo contesten. ¿El trabajador y el empleador son iguales? No. El gran problema y a su vez la gran característica de la relación laboral es la desigualdad. Nos gusta o no nos gusta, el empleador está por encima del trabajador. Entonces hay desigualdad. Por eso, frente a esa desigualdad, ¿cuál es el tercer elemento esencial del contrato de trabajo? La subordinación o dependencia. Me dejo entender, acá está el tercer elemento. La subordinación o dependencia. Y es lógico, porque apliquemos el sentido común. Si el trabajador y el empleador fueran iguales, ¿habría subordinación? No, porque son iguales, ¿me están entendiendo? ¿Por qué existe subordinación? Porque hay alguien que está por encima del otro. Como decía don Mario de la Cueva, el famoso laboralista mexicano, la relación laboral es desigual por naturaleza. Es una desigualdad congénita, como dice la doctrina moderna. Una desigualdad congénita, o sea, algo natural, ¿me entienden? Es algo per se, es algo natural. Esa desigualdad es natural. Entonces, el empleador es la parte más fuerte y el trabajador es la parte más débil. Por eso que el empleador da órdenes, ¿no? Establece una serie de órdenes para que se lleve a cabo la relación laboral. Entonces, quizás la parte medular aquí de los tres elementos es la subordinación. El trabajador está sujeto a un horario, está sujeto a las órdenes y está sujeto a las sanciones, ¿ok? Desde el punto de vista. Entonces, ¿qué ha pasado? El Código Civil,
¿ya? El Código Civil desarrolla el contrato de locación de servicios, ¿ok? Es un contrato civil, no es un contrato laboral, es un contrato que está en el Código Civil. Entonces, de una lectura, porque acá quiero presentar el tema central, si ustedes leen el artículo 1764 del Código Civil, el artículo 1764 nos lleva a lo siguiente. En el contrato de locación de servicios hay dos partes. El locador, que es el que presta el servicio, para que me entiendan mejor los que no son abogados, el locador vendría a ser como el trabajador, ¿me entienden? O sea, el locador es el que presta el servicio. Y el comitente es el que lo contrata, comitente, que vendría a ser como el empleador, ¿correcto? Para hacer la analogía nomás. Entonces, repito, en un contrato de locación de servicios, al igual que en un contrato de trabajo, intervienen dos partes. Por un lado, el locador y por el otro lado, el comitente. Entonces, de una lectura del Código Civil podemos detectar lo siguiente, que el locador presta personalmente el servicio. Miren qué casualidad. ¿Se parece o no al primer elemento? ¿Hay similitud? Sí. Segundo, el locador percibe una retribución, pero fuera de la terminología, esa retribución tiene la misma finalidad que la remuneración. Entonces, hasta ahí es parecido, ¿me están entendiendo? Hasta ahí una similitud. ¿Cuál es el punto de quiebre? ¿Dónde viene la diferencia? ¿Qué dice el artículo 1764? A ver, se lo voy a leer mentalmente. Dice, por el contrato de locación de servicios, el locador se obliga sin estar subordinado al comitente. Le pongo énfasis a esto. El locador se obliga sin estar subordinado al comitente. Por lo tanto, ¿cuál sería el tercer elemento del contrato de locación? Si el código me está diciendo sin estar subordinado al comitente. En pocas palabras, el código me está diciendo que no hay subordinación. ¿Qué es lo contrario de subordinación? La independencia, la autonomía. Entonces, en este caso, el locador es independiente, ¿correcto? Es autónomo, independiente. Por eso, ¿cuál es el ejemplo sencillo cuando se toca este tema, ¿no?, de la contratación laboral frente al contrato de locación? De manera sencilla para los que no son abogados, creo que me van entendiendo. Si yo soy trabajador y estoy subordinado, estoy sujeto a un horario de ingreso y salida. Estoy sujeto a órdenes y estoy sujeto a sanciones. Me pueden dar un memorando, me pueden suspender o me pueden despedir si cometo una falta grave. ¿Me han entendido? Es el panorama porque estoy subordinado. Entonces estoy sujeto al empleador. Pero si soy locador, no estoy sujeto a un horario. No registro ingreso y salida, manejo mi tiempo. No recibo órdenes porque yo hago mi trabajo de acuerdo, mi locación de acuerdo a mi criterio, y tampoco puedo ser sancionado. ¿Me dejo entender? O sea, la clave, el meollo entre ambos contratos es la subordinación frente a la independencia. Pero lamentablemente, ¿qué se hace en el Perú? Como lo vamos a ver en el desarrollo del curso. Lamentablemente, utilizamos el contrato de locación para encubrir el contrato de trabajo, por un tema de costos laborales. Lo voy a presentar de manera sencilla, por razones de tiempo. A ver, miren, se entiende que si yo soy trabajador, mediante esta relación laboral, yo percibo mi remuneración, mi empleador debe aportar el 9% de salud. Supongo que yo gane 1.000 soles, al mes tiene que pagar 90 soles a salud para que me atienda. Me tiene que depositar 2 veces al año CTS, depósito semestral. En julio y en diciembre, en la quincena, me tiene que pagar gratificaciones, me tiene que pagar horas extras. Si tengo hijos, me tiene que pagar asignación familiar, el 10% de la remuneración mínima vital. ¿Me están entendiendo? Entonces empieza a haber costos laborales. Pero por ahí viene alguien y me dice, ¿sabes qué, Francisco? ¿Para qué te hace problema? ¿Para qué vas a gastar tanto?
Hazle un contrato de locación de servicios. Si tú le haces un contrato de locación, ¿qué es lo único que le pagas? Su retribución. Ahí no hay salud, ahí no hay CTS, ahí no hay gratificación, ¿me están entendiendo? No hay nada. Simplemente págale sus 1.000 soles y se acabó. Entonces, ¿es ventajoso económicamente o no? Por supuesto. Ojo, hay un dicho que dice lo barato sale caro. Le estamos sacando la vuelta a la ley, pero después va a ser más perjudicial. Porque cuando a futuro ese señor me demande por la primacía de la realidad, me van a tener que pagar todos los años que no me pagaron mis beneficios, con los intereses. Y voy a tener que ponerme al día en salud, con los intereses. Y voy a tener que ponerme al día con la ONP, con los intereses. Y voy a tener que poner al día con la AFP, con los intereses. Aparte que me va a caer la SUNAT. ¿Me entienden? O sea, es todo un panorama nefasto. Hubiera preferido hacer el contrato de trabajo. Sin embargo, quiero que me entiendan algo para ser equilibrado. Esto no significa que necesariamente todo contrato de locación encubre un contrato de trabajo. ¿Me están entendiendo? Hay contratos que son contratos de locación, porque si no, si partiríamos de la regla de que todo contrato de locación encubre un contrato de trabajo, mejor que no exista pues la locación. ¿Me están entendiendo? Queríamos en ese absurdo. Sí existe la locación cuando en verdad se presenten las circunstancias, pero lo que está vedado, lo que está prohibido es mal utilizar el contrato de locación. Entonces ahí me están entendiendo. Ahora, vista la realidad, pregunta para ir ya finalizando. ¿Cuál es la manera más común actualmente para encubrir el contrato de trabajo? Ya no se utiliza mucho el contrato de locación. ¿Qué técnica utilizamos? Hay infinidad de figuras, ¿ah? Pero ¿saben cuál es la figura que más incidencia tiene para encubrir la relación laboral? Los benditos llamados recibos por honorarios. Esa es la figura. Ahora ya no te hacen ni contrato de locación. ¿Qué te dice la persona? ¿Sabes qué? Ándate a la SUNAT y saca tus recibos por honorarios. ¿Correcto? Recibos por honorarios. Ya no te hacen ni contrato de locación. O sea, ahorran papel, ahorran computadora, todo. Más práctico, saca tus recibos. Por eso, recomendación sana, guardar los recibos por honorarios. ¿Cuántos casos, inclusive colgados en el YouTube, ahí les recomiendo, que se han ganado procesos, ¿no?, por primacía de la realidad con recibos por honorarios? Porque la persona ha acreditado, porque la lógica es muy sencilla. Desde el punto de vista tributario, a ver, cultura general, porque a mí no me gustó el derecho tributario, porque he tenido que aprender a patadas y a la fuerza por lo que les voy a decir. A ver, en el ámbito tributario hay 5 rentas: primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría. ¿Correcto? Ya. La cuarta categoría es recibos por honorarios. ¿Para quién es? Para el independiente, ¿no? Renta de cuarta categoría independiente, recibos por honorarios. La renta de quinta categoría es para el dependiente, o sea, el que trabaja, boletas de pago. ¿Me están entendiendo? Por eso es que la renta de quinta, boleta de pago, y la renta de cuarta, recibos por honorario. Entonces la persona, con la primacía de la realidad, ¿qué logra acreditar que ha habido subordinación, que no ha debido estar por recibos por honorario, sino que ha debido estar por un contrato de trabajo. Entonces lo demuestra en el proceso. Entonces, si ha estado 5 años como locador por locación, el juez, con lo que él presenta como indicio, el juez declara fundada la demanda, aplica la primacía de la realidad y dispone que el demandado le reconozca los 5 años de relación laboral. Entonces, por los 5 años le vas a tener que pagar CTS, vacaciones, gratificaciones. ¿Me dejo entender? Le vas a tener que pagar todos los beneficios con los intereses correspondientes, ¿ya? Esa es la virtud del principio de la primacía de la realidad. Bueno, señores, sí. Tenemos una pregunta. Sí. Doctor, el policía pide contrato de trabajo y no te hace la denuncia por ese documento.
Ya, muy buena pregunta. A ver, les quiero decir algo. A ver, miren, hasta el año 2010, si la memoria no me falla, el afectado iba al ministerio. El ministerio le daba un oficio y con ese oficio iba a la comisaría. Más o menos a mediados de ese año se celebra un acuerdo entre el Mintra y el Ministerio del Interior, mediante el cual se establece que el trabajador vaya directamente a la comisaría. O sea, ya no tiene que ir al ministerio y pedir directamente a la comisaría. Es un acuerdo, me dejo entender. Hay un convenio, así se llama convenio, entre el Mintra y el Mininter. Por lo tanto, toda comisaría lo sabe. Si algún policía no quisiera hacerlo, usted tiene que ir a la inspectoría y hacer la denuncia, en inspectoría de la policía, ¿ya? Por incumplimiento de su obligación, porque está obligado a hacerlo, ¿correcto? Inclusive no le pueden decir, oye, dame para la movilidad, oye, ahorita no. No, están obligados. Si ustedes tienen alguna queja, van a la inspectoría y van a ver cómo le dan hasta el comisario para ir a la inspección, ¿ya? Tienen que ir a inspección, a la inspectoría de la policía. Ahí se soluciona todo más rápido, ¿correcto? Ya. Yo les agradezco por su atención. Entonces el curso lo iniciamos el próximo sábado, ¿ya? ¿Ok? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Quedó todo claro? Ya, ok, gracias. Ok, nos vemos entonces.